Ok, esta noche vamos a tener el estudio, como siempre tenemos los viernes, y esta noche vamos a seguir con Juan 6, pero primero vamos a orar. Okay, I thought you were gonna get home. Vamos a orar y así vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todas las bendiciones, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por el perdón de nuestros pecados. Bendícenos, Señor, en este momento. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos brindes entendimiento en tu palabra. Y queremos, Señor, entender cómo, qué es lo que es el mensaje de Juan para esta noche, para nosotros. Gracias, Señor, por los que están presentes, y esto pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, obviamente esta noche yo no voy ni a leer todos los 71 versículos de capítulo 6, ni vamos a profundizar en todos los versículos. Quiero dar un resumen de la primera parte del capítulo, y después lo que vamos a hacer es enfocarnos en una sección en particular. I'm not going to read all 71 verses, obviously, and I'm not going to try to give a study on all 71 verses. I want to give a summary of the first things that happen, and then we're going to focus on part of what happens here in chapter 6. En capítulo 6 comienza con, bueno, realmente en este capítulo, y quiero comenzar también pensando en qué significa creer. ¿Qué significa creer? What does it mean to believe? ¿Qué significa creer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa creer? What does it mean to believe? Have faith. Okay, have faith. Tener fe. Tener fe, Es lo que- confianza. Okay, confianza, confidence. To trust it as the truth and live it out. Okay, confiar en la verdad y vivirlo. Muy bien. Es interesante que el libro de Juan, cuando uno lee todo el libro, hay una tensión entre creer y no creer, entre la creencia y la incredulidad. There's a tension in the whole book of John, if you read through the whole book, focusing on the fact that, they believe, or either you believe or you don't believe, on belief or unbelief. In the first 6 chapters, and so including the first 5 that Brother Miguel has already talked about, en los primeros 6 capítulos, que incluye los primeros 5 que ya hemos estudiado con el hermano Miguel, la palabra creer, o alguna forma de la palabra creer, ocurre unos 37 veces. The word believe occurs about 37 times in the first 6 chapters. So it gives you an idea where the focus is. Te da una idea de dónde está el enfoque del autor. Y realmente uno debe leer todo el libro de Juan pensando en la palabra creer y ver esta tensión que siempre hay. Algunos creen, algunos no creen. Y especialmente en este capítulo vamos a ver la palabra varias veces. In this chapter we're going to see some form of the word to believe in various verses. Hay 3 episodios distintos en este capítulo, pero también ocurren en 3 lugares diferentes. There are 3 different episodes in this chapter, and they occur in 3 different places. Primero está la alimentación de los 5,000. The feeding of the 5,000 is the first thing, chapter 6, verses 1 through 15, capítulo 6, versículos 1 al 15. Entonces allí esto ocurre al lado oeste del mar de Galilea,
o el lago de Galilea, o como dice Juan en versículo 6, también, en versículo 1, también se llama el mar de Tiberio. Entonces, eso es donde ocurre el milagro de la alimentación de los 5,000. This is where the feeding of 5,000 takes place, on the west side of the lake, or the Sea of Galilee as it's known, or the Lake of Galilee. En esto hay algunas cosas que necesitamos mencionar, que primero, habían 5,000 hombres, según Juan. 5,000 hombres. Entonces habían muchas más personas porque habían mujeres y niños también. Sabemos que había un niño que tenía algunos pescados, algunos panes. Entonces habían mujeres y niños, pero 5,000 hombres. There were 5,000 men. So it says, we refer to it as a feeding of the 5,000, but there were 5,000 just men. And so there were many more people who were there because there were women and children. We know there were children because the little boy had fishes and loaves. So we know that there were other people there. En un momento Jesús le dice a sus discípulos, dale algo para comer. Y los discípulos reconocen, no tenemos dinero para comprar tanto pan. Iba a costar demasiado. Jesus told his disciples to give them bread to eat. It's kind of a test for them. They said, we don't have that kind of money to buy that much bread. Y había un momento que Andrés dice, bueno, aquí hay un muchacho, tiene algo, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es eso entre tantas personas? At some point, Andrew, Peter's brother, says, well, there's a boy here that has 5 loaves of bread and 2 fish, but what's that among so many people? Entonces Jesús les dice, bueno, diles que se sienten. Y pasa el pan entre todos y todos van a comer. So Jesus told them, well, pass the bread out. And while you're passing the bread out, everybody's going to be able to eat. Y así fue, exactamente como Jesús dijo, y no solamente eso, pero sobró también, y ellos recolectaron lo que sobraba. Not only was it enough to feed everyone, just as Jesus said, but they even got the leftovers and had a number of baskets of leftovers of the bread. Después, algunos iban a tratar de prenderse, agarrar a Jesús, y Jesús se fue. Some of the people wanted to get a hold of Jesus, and so he got away. El segundo episodio ocurre en el mar de Galilea, porque los discípulos deciden, bueno, vamos a cruzar el mar. No sabemos dónde está el maestro, dónde está Jesús, pero vamos a cruzar el mar de Galilea al otro lado. The disciples didn't know where Jesus was. He had gone off by himself. And so, not knowing where Jesus was, they said, well, let's cross the sea and go to the other side. Mientras estaban cruzando el mar, Jesús vino caminando sobre el mar. Había algo de miedo entre ellos, porque había algo de viento, pero Jesús vino y dijo, soy yo, no tengan temor. The disciples were afraid, not knowing where Jesus was, but he came walking on the water to them, and when he got close, he said, it's me, don't worry, don't be afraid. And so they crossed to the other side. The third episode begins with the crowd who had been fed looking for Jesus. El tercer episodio comienza con la muchedumbre buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? No sabían dónde estaba. Y fueron buscándolo. Fueron a los barcos, fueron a todos los lugares buscándolo. Y no sabían dónde estaba.
The crowd that had been fed went looking for Jesus. Where is he? Where did he go? They went down to the boats, and finally they got on some boats. Ellos se montaron algunos barcos y llegaron a Capernaum, la ciudad o el pueblo de Capernaum. Y allí encontraron a Jesús. And it was there, when they crossed over the sea to the city of Capernaum, that they found Jesus. And he was there. And so that's where the questions begin. How'd you get here? What are you doing here? Y así comienzan algunas preguntas y también algunas enseñanzas de Jesús al pueblo. O sea, ahora no solamente están ahí presentes los que fueron buscando a Jesús, pero también parece que hay bien personas del pueblo que están presentes. Y eso vamos a ver más adelante por una pregunta que hace en el versículo 30, cuando preguntan, pero ¿qué va a hacer para demostrar que tú eres el Hijo de Dios? Bueno, los que habían visto el milagro de los panes no iban a preguntarle eso. A little bit later we'll see that in verse 30 that there was someone who asked, well, what signs are you going to give? Well, he'd already just performed the miracle of the feeding of the 5,000, so the ones who had been there wouldn't be asking that. So it's probably some of the town people from Capernaum who are actually asking the question. Ahora, quiero que nos concentremos en la enseñanza de Jesús en los versículos 24 al 58. I want us to focus on Jesus' teaching in verses 24 to 58. I'm not going to take time to read it, but I'm going to be mentioning some of the verses. Interesantemente, en estos versículos, 3 veces Jesús dice, yo soy el pan de la vida. 3 times in this teaching that Jesus gives, he says, I am the bread of life. Actually, once he says, I am the living bread, but basically the same thing. 3 veces lo dice, yo soy el pan de la vida. Por supuesto, haciendo referencia a lo que había pasado en la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes. Y él les dice a ellos, ustedes me buscan solamente porque yo les di pan, pero yo soy el pan de la vida. Jesus accuses them of looking for him only because he had given them bread. But Jesus says, but I am the bread of life. Las 3 veces que podemos ver, vamos a ver primero en el versículo 35, 35 y 36, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. So in verses 35 and 36, Jesus says, I am the bread of life. The one who comes to me will never have hunger, and the one who believes will never thirst again. But I have told you, and because you have seen me, you do not believe. Entonces, primero, Jesús habla de que es el pan de vida y da una promesa. Prometa que nunca tendrán hambre ni sed. Y por supuesto, estamos hablando de espiritualmente. So in this first mention that Jesus gives that he is the bread of life, he gives a promise. He promises them that if they take of this bread, that they will never hunger or thirst again. And of course, he's not speaking physically, he's speaking spiritually. They will never have spiritual hunger or spiritual thirst
anymore because they will now have everything they need. Cuando pensamos en pan, pensamos en algo que es básico. Básico en la dieta del hombre. When we think about bread, we think about something that's just basic in man's diet and what we eat. Think about how many times during the week you eat bread. Normally, if you're not on a special diet. Piensa en cuántas veces uno come pan durante la semana. Es normal. Y el pan viene de grano que uno puede sembrar y después fácilmente hacer harina, haciendo polvo de las semillas y después hacer harina con esto y hacer pan. Entonces desde el principio el pan ha sido parte de la dieta del hombre. So it's been all these years, I mean from the very early times, they've made bread. There was wheat present, there were other grains. They would pulverize them, make flour, and from there make bread. And so bread has always been a staple in man's diet. It's been something that man has always. So when we think about bread, we think about the most common thing that man needs to be able to feed himself. Entonces cuando pensamos en el pan de la vida, o en el pan, pensamos en algo básico que el hombre necesita para alimentarse. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Si comes este pan, nunca vas a tener hambre y nunca vas a tener sed. So Jesus says, I am the bread of life. If you eat this bread, you'll never thirst again, you'll never hunger again. So he's making a difference between physical bread and spiritual bread. Physical bread satisfying the natural needs of man as far as his hunger is concerned, but the spiritual bread going much deeper and satisfying the spiritual needs of man. El pan representando el pan físico, representando lo que es más básico que el hombre necesita, pero Jesús como el pan representando lo más básico que el hombre necesita espiritualmente hablando. Entonces primero hay una promesa, que el que come ese pan no va a tener hambre ni sed jamás. So there's a promise that the one who eats of this bread will never hunger or thirst again. Después, él lo dice de nuevo entre los versículos 44 y 48 de capítulo 6. En el versículo, empezando de 44 hasta 48, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. So in these verses 44 to 48, Jesus says, no one has come to me unless my Father sends him or brings him. And the ones that come to me, I will raise up in the latter day. And he says it's written in the prophets. Now here Jesus goes back to the Old Testament as proof of what's going on here. Everyone will be taught by God. And so he adds, everyone that hears the Father, has heard the Father, and has learned from the Father, comes to me. Una de las cosas que Jesús entendió era que la Escritura, aún en el Antiguo Testamento, señalan a Él mismo.
Entonces, si uno escucha al Padre, aprende al Padre, va a ir a Jesús, porque Jesús representa al Padre, es Dios mismo. Pero dice algo interesante. Nadie ha visto al Padre, pero sí hay uno que ha visto al Padre, el que vino del Padre, el que vino de Dios. Y es interesante que en el versículo 47, Él les hace entender quién es este que vino de Dios. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Jesus says something interesting. He tells them, only the one who has come from the God has seen the Father. And then he turns right around and says, the one who believes in me has eternal life, pointing out that he's the one who has come from the Father. And then he adds, I am the bread of life. En esta segunda parte, cuando él habla del pan de vida, su discurso tiene otro tono, y ahora está hablando y declara que los que vienen al Hijo, Él los va a resucitar. Es decir, van a tener vida eterna. No después de morir físicamente en algún día, van a ser resucitados por Él mismo. So Jesus says something interesting here when he says that he declares that when someone comes to the Son or comes to Him, that He will raise them up. And so He's promising eternal life to them, to the ones who believe in Him. And so the second time that He mentions the bread of life, He associates it with, not only will I give you life here and now, but you'll have life afterwards, eternal life. Entonces Él asocia no solamente dando vida aquí, pero dando vida después de la muerte, resucitando a la persona a vida eterna. Después, una tercera vez, Él menciona que Él es el pan de vida, versículo 51. Y quiero leer del 51 al 58. Third time he mentions that He's the bread of life, or the living bread, is in verse 51. I'm going to read verses 51 to 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede usted darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como con vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, una vez más dice, yo soy el pan vivo. En comparación con el maná, que ellos mismos habían mencionado, oye, pero Dios dio maná a nuestros antepasados en el desierto. Dice, no. Yo soy el pan vivo. They say, oh yeah, but God gave manna to our forefathers when they were in the desert. And Jesus says, no, but I'm the living bread. Again, he makes that distinction between the bread that had fed the 5,000 and the bread, the manna, which was given to the children of Israel, which was similar. They could make bread out of it. And then himself as the living bread. Nota aquí también que hay otra enseñanza. Aquí él prevé su muerte y la institución de la cena del Señor.
One of the things that he does here in this part when he talks about being the bread of life, he foresees his death and resurrection. And also the institution of the Lord's Supper. Noten que él está hablando de comer el Hijo y beber su sangre. Comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Qué nos hace pensar? ¿A qué podemos relacionar eso? Here Jesus says that they're going to eat his flesh and drink his blood. When we think of that, what do we think of? The Lord's Supper. ¿Y qué es lo que representa la cena del Señor? La muerte y resurrección, la muerte especialmente de Jesús por los pecados del mundo. And what does the Lord's Supper represent? The death of Jesus Christ on the cross, when he gave his body and his blood was spilled so that for all of mankind. So in this last time that he mentions bread of life, it's associated with his death and resurrection. It's associated with the fact that they had to participate and be a part of his death. They had to identify with his death and resurrection, his death on the cross. The Jews would have understood some of what he's talking about, probably here relating it to the sacrifices of the Old Testament. Sacrificing a lamb and then eating it. And so they probably would have related to that. Los judíos probablemente habrían relacionado esto con lo que él está diciendo con los sacrificios, donde ellos sacrificaban un cordero, pero después comieron parte de este cordero. Entonces Jesús está aquí hablando de su muerte, el sacrificio de él mismo por ellos, y que ellos iban a tener que identificarse con eso. Y al final, al principio dice, yo soy el pan vivo, el pan de la vida. And so Jesus says that they were going to have to relate to his death on the cross, that they were going to have to relate to the fact that he was going to die for them. And in that way, he was the bread of life. He would supply this for their spiritual needs, what they needed as men who are lost in sin. Entonces vemos que estas tres veces que él menciona el pan de vida, hay tres elementos diferentes. Primero, la promesa que no van a tener ni hambre ni sed. Segundo, declara que los que vienen a él los va a resucitar, es decir, va a darles vida eterna. Y tercero, él prevé su muerte y resurrección y también la institución de la cena del Señor para recordar su muerte. So we see three things that Jesus relates to being the fact that he's the bread of life. First, he promises that they will never hunger or thirst. Then he declares that if they come to him, he will raise them up. So speaking of eternal life. And then he foresees his death and also the institution of the Lord's Supper. Entonces, así está relacionado esta frase, el pan de la vida, en toda la enseñanza que vemos aquí durante todos estos versículos. So we see how he brings this bread of life phraseology through the whole teaching that he's doing and how he relates all this together. Now, not only did he say three times, I am the bread of life, or I am the living bread, but there are two concepts that are strictly and closely related and linked to this teaching. Hay dos conceptos que están estrechamente vinculados con la enseñanza de Jesús sobre el pan que él es el pan de la vida. Primero, hay una condición. First, there's a condition. ¿Cómo uno puede comer este pan de vida? Aprovecharse de este pan de vida. How can one eat of this bread of life? How can they take advantage of the fact that there is a bread of life?
Y la condición para recibir este pan es creer. The condition for receiving and eating of this bread is belief. Belief. Now I want you to just notice real quickly. Quiero que noten conmigo rápidamente cuántas veces ocurre la palabra creer in alguna forma. I want you to notice with me how many times the word believe or some form of the word occurs in this